Boston se erige como el barrio cercano al centro de Medellín, donde el impacto de las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado a fines de 1999, ha sido más constante y evidente. En la definición, los planes de ordenamiento son un conjunto de objetivos, directrices, políticas estratégicas, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del municipio y la utilización del suelo. Las cualidades del antiguo Boston, su cercanía al centro, sus equipamientos e infraestructura, su topografía y muy especialmente su mesurada densidad y el tamaño inicial de los lotes, propiciaron la aplicación de uno de los componentes propuestos en el plan Crecer hacia adentro, lo que significó que se demolieran las antiguas edificaciones que reemplazaban la casa original por edificios en altura, al tiempo que aumentaban la cantidad de habitantes, solicitaban y saturaban los servicios, equipamientos e infraestructuras que tenía el barrio, con unas propuestas estéticas que, con contadas excepciones, no se compadecieron con la calidad de la arquitectura anterior. La compensación por este uso intenso del suelo significó un cambio dramático en la fisonomía de Boston, en el paisaje y en las formas de apropiación. Se instauraron otras formas de vivir la sociabilidad, ya no en los espacios de la vivienda, sino en los públicos de la calle y el parque y los semipúblicos de las casas de banquetes que pululan en el área, los sitios de encuentro y las nuevas estructuras urbanas como las bibliotecas. Los constructores encontraron un lugar propicio para sus propuestas edilicias y remediaron el aprovechamiento que hacían de lo instalado con una compensación monetaria, donde se dice, por ejemplo, que si hubiesen pagado en suelo lo que les correspondía, Boston no tuviera un parque, sino dos. Boston está demostrando cómo ha cambiado la vivienda, la familia, el uso del tiempo libre, las relaciones y los encuentros. Si en un principio su ethos estuvo influenciado por el Instituto de Bellas Artes, el Colegio del Sufragio, la Barra de Boston, la cercanía del Pablo Tobón y la fábrica de Coltejer, ahora son otras cosas y otras gentes las que configuran la nueva sociabilidad. El año 1908 es decisivo por el dinamismo que le imprimirían al barrio los importantes acontecimientos ocurridos durante este. El 19 de septiembre se inaugura la fábrica de tejidos Coltejer, fundada por don Alejandro Echavarría Izaza e hijos, en asocio con Vicente B. Villa en los terrenos llamados El Guayabal, ubicados en Quebrada Arriba, a orillas de la Santa Elena. Acontecimiento que marcaría un hito en el desarrollo económico y cultural de la ciudad y el país. Como un hecho sensacional, describieron las publicaciones de la época la inauguración de la fábrica de tejidos Coltejer el 19 de septiembre de 1908, por medio de un mecanismo de señales eléctricas enviadas a través de cables telegráficos. El entonces presidente Rafael Reyes accionó desde Bogotá el interruptor que puso en funcionamiento la maquinaria textil en Medellín. Tengo el recuerdo del radio, entonces no había televisión. El recuerdo y de unos programas en especial, de Sandokan, El Tigre de la Malasia, y de Don Cuáquero, que empezaba con el comienzo de Finlandia, la Sinfonía de Sibelius, que es una música como terrorífica. Y de mi tío tratando de agarrar en el radio en onda corta emisoras de otros lados del planeta. Medellín. 5 para las 7. Relative humidity 49, winds west-northwest 4 miles per hour. Era un radio que agarraba hasta emisoras de Marte. Maravilloso.
Boston se configuró por los años 20-30 de familias de clase media, ¿no es cierto?, de clase media que venían de otros lugares, llegaban a la capital, que era Medellín, venían en el tren, en el ferrocarril, fue la época fuerte del ferrocarril. Y lógicamente lo primero que se empieza a hacer en estos barrios es el parque, es la iglesia, y aparece la iglesia del sufragio, crece el colegio salesiano. Entonces, a través de esa comunidad se va armando el barrio Boston. Las casas de ese entonces, casas todas coloniales, casas muy viejas, las casas tradicionales, eran unas casas maravillosas que hacían alusión a un barrio tradicional de clase media como era el barrio Boston. No, la quebrada era furiosa, a veces se crecía mucho, tenía unas piedras gigantescas y era también de un color, según si había crecido por allá arriba, venía roja o de otros colores pues y sonando terrible. Tenía puentecitos que el primero era muy arriba, aquí casi junto a la Placita de Flores, el puente de hierro que ahí me dice Rafael, en ese tiempo todos los estudiantes tenían que usar sombrero de fieltro, pues con una alita hacia los Gardel, para poder salir a la calle, qué cosa tan rara, ¿no? Si usted no llevaba sombrero no le reconocían. Entonces, una vez es que se juntaron los intelectuales, yo no me acuerdo cuántos eran, pero como 4 y resolvieron hacer un manifiesto de libertad y botaron los sombreros a la quebrada. Llovió muy fuerte y se inundó, se creció Santa Elena y se creció La Loca. Y como una loca, eso va arrasando con lo que sea. Entiendo que La Loca pasa por debajo de la basílica. Y eso acabó con lo que había. Las casas que estaban a su alrededor se las llevó. Y la catedral le tuvieron que hacer unas reestructuras para poder soportar, porque por ahí por debajo pasa La Loca. Y cuando esa señora se crece, causa estragos. La ropa grande, la ropa de camas, no se lavaban en la casa. Se le entregaba a las lavanderas que venían de Santa Elena, de Mazo, del corregimiento del Mazo, que tenían como sede la Placita de Flores. Eso era una cosita pequeña, ya en los 50 ya construyeron la que es actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ellas venían acá, pero pónganle cuidado al cuento. Se regaban por todo el barrio, recogían la ropa, la cargaban en la cabeza y a los 8 días la traían y no se equivocaban de la ropa de qué casa era. Y esa ropa venía con olor a campo, a sol, limpia, blanquita, lavaba en esas aguas de allá. Rafael se inspiró en esas figuras de las lavanderas porque descargaban los bultos al frente de la casa de ellos. Y esta de aquí es la calle, es mi calle, la calle del Perú. Esta es la que sí tengo en el corazón. Venga, vamos para allá. Esa es Ribón, la calle de Ribón, y esta es la de Portocarrero, pero ya nadie sabe esos nombres. Ahora la gente las identificará por los números, que antes no lo sabía, carrera tal, calle tal. Entonces subíamos con la barra nuestra del Colegio de San José. A la par, en el barrio del Sufragio, o de Boston más bien, hubo una barra que fue famosa, que fue la famosa barra de Boston, que desde los 30, 40 se juntaban las personas mayores a nosotros en el barrio, ¿no es cierto?, para charlar. ¿Y de dónde se reunían? Se reunían en Manhattan. Les gustaban mucho los toros, ¿no es cierto? Los pasodobles, la música española. En el Manhattan se escuchaba mucho esa música, en el Manhattan anterior, ¿no es cierto? Lectores, artistas, cuenteros, que se sentaban a construir sueños.
mira, esta era la casa de don Nicolás Gaviria, el educador. Ahora mira, mueve la cámara para allá y vente para acá. Esa era la casa nuestra, esa es la mía. Esa es donde yo nací y la de mi niñez. Todos querían mucho a Bellas Artes, que era la única parte, sobre todo esos italianos extranjeros que venían, inmediatamente se iban para allá a ver qué había de música y todo eso. Y Rafael trabajaba en Bellas Artes, daba clases allá. Y después mamá fue directora de Bellas Artes 6 años, Débora de la Cuesta de Arango, que la confundía mucho con Débora Arango, la pintora, sí. Y se subían al tejado y se salían para la terraza, una terracita chiquitica, dizque a dibujar. Pero eso era el escondido de la dirección porque entonces los regañaban. Y Fernando hizo algunos apuntes. Rafael ahí mismo notó que tenía talento. Y Rafael fue la única persona que defendió los gordas de Botero y todo, porque aquí pues no entendieron eso. Y él se fue y nunca lo criticó ni nada en esas reuniones de profesores que hacían. Le decían que por qué le gustaba eso y todo. Y decía, pues porque es una cosa original, distinta y muy genial. Pues yo estudiaba en Bellas Artes, piano, música clásica. Entonces ese es el teatro mío, el de mis recuerdos. No, es que no tenemos la tercera parte de las casas que habían en ese entonces. Nuestras ciudades son ciudades que, como en muchas partes del mundo, se han venido construyendo sin mucha planeación. Va más adelante el constructor, va más adelante las necesidades de vivienda, las necesidades de otros usos que la planeación. Entonces, ¿qué hacen las ciudades? Se saturan. ¿Qué hay que hacer? Echar para arriba. ¿Y dónde se echa para arriba? Donde hay servicios. ¿Por qué se desarrollan tanto esos barrios? Porque ahí están los servicios, ahí está el acueducto, el alcantarillado, la energía, la facilidad de teléfono. Ya ese sector está urbanizado. Cuando vamos a urbanizar sectores que no tienen esas condiciones, cuesta más la vivienda. Vivir en comunidad no es fácil, vivir en los edificios de hoy en día no es fácil. Recorro el barrio y veo que construyeron aquí, wow, tumbaron esta casa como era bonita. Uy, por favor, donde había una familia ya hay 15, 20 familias. Ese es el desarrollo, desgraciadamente entre comillas. Eso no es progreso, pero es el desarrollo. He visto desde las azoteas del teatro cómo nos construyen edificios por todo alrededor, edificios de torres de apartamentos de más de 20 pisos en las cuales pues viene una población a vivir y a disfrutar del centro y de Boston. La fábrica aquí fue un hito importantísimo para el desarrollo de la ciudad. La ciudad empieza a perfilarse como la ciudad industrial del país, con los textiles, que es la industria que empieza a hacer la sustitución de importaciones, que era el modelo al que el país le estaba apostando. Una empresa que en su momento fue la más importante,
de todo el país es sustituida por una serie de edificios de vivienda, en este caso hechos con muy buen sentido por la arquitecta Ana Vélez, en una arquitectura que desearía uno que fuera la arquitectura que se aplicara en el proceso de densificación, porque el proceso de densificación que está en el plan de ordenamiento territorial lo que ha traído es un poco de depreciación del barrio Boston en el sentido de que esa altísima densidad va descompensando la calidad habitacional que tenía el barrio en un principio. Medellín ya deja de ser la ciudad industrial y se convierte en una ciudad de servicios alrededor de algunos clústeres como los de la salud, los bancarios, los de moda, que le dan otro perfil a la ciudad. Uno puede decir que la ciudad está cambiando formalmente para bien y que este espacio es mucho más amable que las edificaciones que aquí se encontraban, en las que vivía una cantidad de gente que tuvo que desplazarse y entregar para el beneficio colectivo lo que era su propiedad privada. Un sitio como este lo que está generando es una valorización y una plusvalía en su entorno. Esa plusvalía debiera ser capturada por los que estaban viviendo en este mismo lugar y se dieron la propiedad para que la ciudad tuviese un espacio más de recreación y cultura. En Boston los constructores se hicieron a un pedazo de ciudad que ya estaba construido, que ya tenía una infraestructura, que tenía un parque, que tenía unos usos, que tenía unas viviendas de muy buenas especificaciones. Y eso les permitió desarrollar unos proyectos como los que se ven en el fondo, de altísima densidad. ¿Cuál es la compensación que ellos le entregan a la ciudad por permitirles hacer esos desarrollos en los que seguramente tuvieron muy buenos ingresos? Esa compensación, pues en algunos casos se tasó en plata, que se le entregó al mismo municipio, pero esa compensación económica no justifica que se degraden y que se desvaloricen algunos de los elementos más constitutivos del mismo barrio. La ciudad está construida para beneficio no de todos, sino de algunos cuantos que logran entender cuáles son las lógicas de esta nueva ciudad que se está construyendo. Los planes de ordenamiento son esa herramienta en la que supuestamente hay un pensamiento colectivo para hacer ciudad, pero la presencia de estos grupos marginales no es muy notoria y su poder de decisión tampoco. El plan de ordenamiento territorial debe pensar, y Boston es el lugar ideal para pensarlo, cuáles son las consecuencias de esa idea de ciudad que se tiene cuando se habla de redensificar hacia adentro, sin que haya un equilibrio realmente con los asuntos de movilidad, espacio público, salud, educación y demás servicios complementarios al uso residencial. Pero desgraciadamente este modernismo en que estamos se ha perdido toda esta conciencia de barrio. Yo no sé los muchachos de hoy en día, me atrevo a mirarlos porque ustedes están muy jóvenes, ¿qué historia les van a contar a los nietos? Después de tantísimos años, es decir, piensa tú desde el 60 hasta ahora, hace unos meses, volví a entrar. ¿Qué tal, señora? Por aquí estoy otra vez. Mire la casa. ¿Podemos pasar? Ahorita con los edificios se nos viene mucha juventud, pero antes estas casas se fueron convirtiendo con el tiempo en casas de abuelos realmente. Entonces venía, la gente toda se fue yendo. No amamos donde vivimos y por cualquier razón nos vamos de allá. ¿Qué pasó en Prado? Las grandes familias de Prado, ¿no es cierto?, crecieron, los hijos se fueron, los papás se quedaron solos, salieron de ahí, tuvieron que pasar a un apartamento pequeño, vendieron las casas y cualquiera las compró y cualquiera no las quiere.
Eso pasó con mi casa, eso pasó con todo lo que está pasando en estos barrios. ¿Y qué podemos hacer los habitantes de un barrio de estos? Tenemos que aguantar que llegue ese modernismo. No podemos hacer nada. Hemos luchado contra eso, de que al menos no se acabe la tradición patrimonial, pero no ha sido posible. Esta casa no la han tumbado todavía, la van a tumbar. Aquí había unas casas muy bonitas. Vivíamos en Cali entre Perú y Caracas. Acá. Esta. Y el edificio quedó con la misma nomenclatura, 5430. Le cuento que en el año 1990 murió mi padre un 10 de mayo, murió un martes, un miércoles. El sábado fui a la casa de mi padre y me dio la sorpresa de que ya no vivía mi madre ahí. Abrí la puerta y mi casa ya estaba ocupada por otras personas. Lo peor no fue eso, lo peor fue que al año y medio ya habían tumbado las casas de mi cuadra, donde yo había aprendido a patinar, había aprendido a tirar piedra, a jugar futbolito, a tocar guitarra cantando ahí en el andén, a tener amigos, a tener familiaridad con los vecinos. Vivíamos una zona increíble de barrio. Para el habitante de Boston, aquellas personas que pasen de los 40 años, los 50 años, es más valiosa aquella casa tradicional, aquella casa donde nacieron, donde se criaron, donde están todos sus antepasados, sus ancestros, a La Plata. Pero la gente de ahí, de los 40 hacia acá, van a ver obsoletos esas casas, van a ver pasados de moda, ya qué vergüenza vivir en ellas. Aquellas personas, los adultos más mayores, ¿qué pueden hacer? Tienen que aguantarse, tienen que vender sus casas para que construyan esas muros de cemento o intercambiar por un apartamento. De todas maneras, a pesar de que hay un urbanismo, modernidad, nuevos proyectos, todavía se conservan casas muy antiguas y la gente que todavía hay mucha gente del barrio que no se ha ido ni se quiere ir de aquí. Que no se ha ido ni se quiere ir de aquí. Quieta golondrina, ¿no es cierto? Los aleros se hicieron en la arquitectura española, llegaron a nosotros para proteger de la lluvia las fachadas. Y llegaron a nosotros para proteger de la lluvia las fachadas. Y cuando llovía, con los grandes edificios se está perdiendo. Se pierden, en mi humilde concepto de arquitecto, se pierden sabores barriales de arquitectura sencilla, simple, como lo decía, sin necesidad de que en esas casas hubiese vivido Simón Bolívar, ni los próceres de la independencia, ni nadie, pero son casas que tienen historia. El teatro se comienza a construir en 1954
debido a estados económicos. Desafortunadamente pues no termina su construcción y gracias al municipio hacia 1967 es puesto en funcionamiento. Desde 1967 viene funcionando de forma continua hasta nuestros días. Pero le veíamos la importancia de que ahí se realizaran cosas de cultura y empezaron a hacer conciertos, a hacer ópera, a hacer zarzuelas, que eso se hacía antes en otros teatros que por cualquier razón desaparecieron. Aquí era la sala, venga. Hasta donde yo sé, yo nací en este cuarto. Vente, vamos para adentro. Este cuarto era el del piano y aquí teníamos el televisor. Esta ventana la abríamos y de ahí veía televisión el barrio. Eso parecía un muladar. Habían como 30 caballos en ese parque y ni la policía ni la inspección, nadie los pudo sacar nunca. Y llegamos nosotros y nos paramos en el parque de Boston dialogando, hablando y lo sacamos en un mes. El parque de Boston. Yo tengo fotografías de mi familia con mi mamá y con mis hermanos mayores montando en bicicletica por el parque de Boston. Esas cosas, a veces uno no sabe si son recuerdos o si a través de la fotografía ya uno los ha retomado y los vuelve a retomar pero eso es lo que tengo en la mente. El parque está más o menos igual a como era entonces. Mira el otro patio. Otra inmensidad, mire. Se me achicó con el tiempo. Mire el comedor, eso sí está igualito. Igualito. Igualito, venga. El cielo raso está igualito, ese era. El Parque Bicentenario es una obra importante. También ese sector se siente muy vulnerado, se siente muy afectado y negativamente. Que es que gente que vivió toda la vida aquí. Entonces, tener que salir a la fuerza del barrio donde no quería, donde tenía la Plaza de Flores al lado, el centro de Medellín al lado, es muy complicado. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando con esas casas, que aún siendo casas